Muchísimas gracias a todas y a todos los que se conectan con nosotros a través de las plataformas digitales de en Radio Fe Alegría, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo. Cada día aprovechando más los espacios para poder conversar con ustedes, llevarle a ustedes temas por los que en la cotidianidad se preguntan y que nosotros tratamos de hacerle, como hemos dicho este nombre, hacerle zoom a la realidad venezolana con distintos actores. Hoy, la verdad es que estoy muy contento por a compartir pantalla con un buen amigo, con Elías Santana, y la verdad, te lo decía hace un momento fuera de cámara, me alegra muchísimo verte, Elías, y tener la oportunidad de volver a encontrarnos, así sea a la distancia. ¿Cómo estás, Elías? Bueno, agradecido por este contacto. Un gusto verte, compartir contigo, comentarle a los oyentes que estoy en mi casa. En el año 1983 comencé mi primer programa de radio, o sea, hace 41 años, en Radio Fe y Alegría, que quedaba ya en la Rinconada, en un extremo de Caracas. Y estuve durante 7 años siendo un voluntario de Radio Fe y Alegría, haciendo después un programa diario que se llamaba el programa de los vecinos. Fue mi casa, fue mi escuela. Allí me motivaron a hacerme locutor profesional, que luego sería mi vida activa, mi vida profesional, mi fuente fundamental de ingresos y de desarrollo eh, y crecimiento humano. Así que estoy, y bueno, y después tuvimos la experiencia, Héctor, de Habla Caracas, ¿no? Una alianza entre radiocomunidad.com y Radio Fe y Alegría, mi casa de siempre. Bueno, desde los años 80 hasta hoy ha llovido bastante, tanto que La Guaira volvió a ganar un campeonato, ¿ah? Tanto que La Guaira volvió a ser campeón. Bueno, ciertamente me tocas ese tema y por eso estoy tan alegre, porque después de Sí, 37 años puedo decir que no solo fuimos campeones de la temporada venezolana, sino también, y eso estamos sí, todos sí. muy contentos, de la Serie del Caribe. Sí, Héctor, has Ya, tocado, ese fue un golpe bajo, eso de citar que en esos 40 años La Guaira por fin ganó. La Guaira volvió a ganar. Y bueno, ya ven ustedes que Elías es un gran seguidor de Tiburones de La Guaira. Elías Santana acompaña muchas iniciativas de organización comunitaria. Una de ellas, quizás la más emblemática en los últimos años, es la de micondominio.com, que se transformó en una marca, pero es más, micondominio.com, tú me corriges, Elías, es un movimiento de Ujú. vecinos, es un movimiento Sí. comunitario que tú has tenido oportunidad de dirigir junto a otros y a otras. Y por ahí quería arrancar. ¿En qué estamos en este momento en Venezuela en la organización comunitaria de vecinos? Bueno, estamos en un momento muy importante porque no solamente se ha consolidado y se ha puesto sobre la mesa y se ha visibilizado la importancia de la convivencia comunitaria, de la cotidianidad de la gente común que vive en comunidades y particularmente en este caso comunidades que están regidas o por la ley de propiedad horizontal o por la ley de la Gran Misión Vivienda Venezuela, porque mi condominio.com atiende a los vecinos que viven en propiedad horizontal, en los condominios tradicionales, conjuntos de casas que están regidos por el Código Civil y la Ley de Venta de Parcelas, y hemos iniciado desde hace varios años el servicio, el acompañamiento también a los venezolanos, a las venezolanas que hacen vida comunitaria en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Entonces, se ha visibilizado mucho más el tema de los condominios, lo puedes ver en las redes sociales, la cantidad de personas que opinan, que generan contenidos de mucho interés, de mucha pertinencia. Nuestro diplomado ha crecido mucho, nuestros talleres, los encuentros, hacemos encuentros en diferentes ciudades, Héctor, 150, 200, en Valencia el año pasado casi 500 personas. Hay un interés en prepararse. ¿Por qué? Bueno, sirvió mucho la pandemia. La pandemia encontró a muchos venezolanos, los hizo encontrarse en su verdadera realidad comunitaria, en la cotidianidad. Entonces comenzaron a ver, ¿sabes?, el aviso de cobro. Bueno, a tratar de entender qué partidas eran esas, se dieron cuenta de los ruidos, de los gestos de mantenimiento, de que en qué consiste el trabajo de su conserje, entraron más en contacto con la empresa administradora, se dieron cuenta de la importancia del municipio, de la organización municipal, de los servicios municipales. Entonces, hubo un aumento del interés en los condominios, no solamente, Héctor, en los venezolanos que estamos aquí. Me parece muy importante que estemos hablando tú en España, yo en Caracas, porque hay miles, miles, millones de compatriotas que están fuera. Muchos de ellos son propietarios de casas en los barrios,
de viviendas en propiedad horizontal o en conjuntos de casas en Acariguaraure, en Yaritagua, en Caudar, en diferentes lugares de Venezuela. Y la mayor parte de estos venezolanos en el extranjero se mantienen como muy buenos vecinos, la mayor parte, buenos pagadores, incluso en algunos casos que el condominio tiene una necesidad, oye, hay que arreglar el ascensor rápidamente, son $700, encontramos que ese vecino que está en el extranjero, él hace el aporte y la comunidad a la vuelta de un mes, mes y medio, 2 meses, le reintegra ese monto. Ciertamente hay vecinos que se han desentendido de sus propiedades. Hay un pequeño porcentaje de gente que lo ha hecho así. Eso no va en beneficio de la comunidad, pero tampoco de la persona que se desentiende, porque con una simple demanda por cobro de bolívares puede perder su vivienda. Elías, hay dos temas que están relacionados a las relaciones comunitarias de este contexto por las que te quiero preguntar. Uno, ayer se hicieron 2 años del último aumento de salario mínimo oficial en nuestro país, del Correcto. salario mínimo. Y Sí. dos, es el tema de la diáspora. Eh, Distintas instancias internacionales, incluyendo la Organización de Naciones Unidas, dice que, bueno, que hay casi 7.7 millones de personas venezolanas en algún lugar del mundo. Ya has mencionado algunas cosas, pero sobre estas dos realidades, uno, el tema de cómo pagar el mantenimiento de un edificio, de un conjunto residencial, de una propiedad horizontal, de una casa, con los Ujú. salarios como los que hay hoy día, y cómo ha hecho el condominio, la gente que está en el edificio en presencia física, con los apartamentos, que puede ser 1, 2, 15, la mitad o más de la mitad de un edificio, de personas que no están y que, como tú acabas de decir, algunos se han desentendido. ¿Cuál ha sido el aprendizaje de estos años y qué prácticas se están desarrollando en los condominios? Sí, estupendo, Héctor. Fíjate, el año pasado, en el primer semestre del año pasado, le presentamos a la sociedad venezolana un descubrimiento, que la morosidad en los últimos 3 años, hasta el 2023, había crecido del 5% al 40%, que se mantenía esa morosidad clásica del vecino desentendido, del vecino que incluso es agresivo al momento en que le cobramos, de ese vecino que debe 2, 3 años, a veces tiene un nivel de vida altísimo y mantiene una actitud de morosidad. Bueno, con ellos la actitud, y bueno, y descubrimos ese aumento en la morosidad, convocamos a una cumbre antimorosidad, pasamos un día entero, fue un encuentro nacional, vinieron condominios de 8 estados de Venezuela, tuvimos como inicio al economista Asdrúbal Oliveros para tratar de entender qué estaba pasando económicamente en Venezuela y los escenarios, y allí nos dimos cuenta que ante esa morosidad tradicional, muchas veces los condominios tememos, no nos animamos a hacer la demanda por cobro de bolívares, que es un instrumento muy bueno que tenemos frente a los morosos, porque los juicios son largos y son costosos. Entonces la comunidad no termina de animarse y sigue teniendo ese moroso que va aumentando. Por eso entonces decidimos en este año 2024, y ya lo hicimos, fuimos al Tribunal Supremo de Justicia. Fuimos, por cierto, muy bien recibidos con una propuesta que en Venezuela deben crearse tribunales especializados en el tema de convivencia y comunidad con unos procedimientos muy cortos. 3 meses, 4 meses, los juicios por morosidad. Así es en España, por cierto, así es en otros países de Iberoamérica. Entonces la morosidad siempre se mantiene en unos límites bajos porque las personas, bueno, ¿qué te digo? En Chile, a los 3 meses de morosidad, la Junta de Condominio se dirige a la empresa eléctrica y la empresa eléctrica interrumpe el servicio. Bueno, un elemento más motivador imposible para estar al día, ¿no? Entonces, como no tenemos esa posibilidad en este momento, bueno, le pedimos esto al Tribunal Supremo de Justicia, porque decíamos, bueno, ¿qué hacer frente al moroso tradicional? Bien, pero ¿quién es ese 35%, ese aumento? Son, Héctor, esos nuevos morosos, esos neomorosos, son en general venezolanas y venezolanos de mayores de 60 años, que viven o bien de ese escasísimo ingreso que tú has citado, pensionados, gente, profesores universitarios jubilados, personas que reciben de la diáspora, reciben de sus familiares a veces una remesa. La remesa pierde poder adquisitivo progresivamente porque en Venezuela se da el fenómeno de que el dólar cada vez pierde más capacidad de compra.
Entonces son personas que mes a mes tienen que decidir entre comprar sus medicamentos para sus enfermedades recurrentes bueno, o pagar el condominio, y ni hablar cuando hay una cuota extraordinaria. Entonces, allí creamos el concepto de la neomorosidad y en esa cumbre antimorosidad nos planteamos una serie de iniciativas. Por eso abrimos este año con una propuesta que fue el material que te envié previamente a esta conversación, una propuesta que tiene dos sentidos. Queremos tener mejores, más y mejores herramientas frente a los morosos tradicionales, por eso fuimos al TCJ, hicimos la tarea, entregamos la propuesta, tuvimos una intervención allí, participamos en una mesa de trabajo con ellos. Y lo segundo, la neomorosidad no es tanto un problema de la institucionalidad, no es tanto de los externos, de las autoridades, es un asunto, Héctor, de nosotros en el condominio, de hacer una radiografía de quiénes son esos vecinos con ese rango etario que tienen dificultades para generar los ingresos suficientes para ellos y por supuesto para estar con el condominio. Entonces han surgido muchas iniciativas de cómo abordar este tema, iniciativas que van desde el empoderamiento, desde el estímulo del emprendimiento, hasta en casos, por ejemplo, si te encuentras un vecino que tiene 78 años y severos problemas de movilidad. Bueno, con ese vecino, mira, no le podemos proponer que se reinserte en el mercado laboral, que es algo que a un hombre de 65 años, claro que se lo puedes proponer, tienes que ayudarlo a eso. No le puedes proponer que tome un programa de formación como emprendedores, que lo estamos haciendo para que la gente haga aquello que siempre quiso hacer en la vida y que tenga pequeños negocios, y hemos tenido resultados muy positivos en muchos condominios. Y a esta persona, bueno, lo que cabe con un vecino en esas condiciones es que 4 o 5 vecinos residentes en Venezuela o en el exterior, que ha habido una participación importante, seamos solidarios y cada uno se meta la mano en el bolsillo una vez al mes, cada vez que llega el aviso de cobro, y entre 4, 5, 8 vecinos se cancela la obligación del vecino con el condominio. Por lo menos le quitamos ese problema de la cabeza, porque se ha dado, Héctor, el problema. Yo no lo puedo entender, yo como hijo me cuesta entenderlo. Oye, de abuelos que están solos en Venezuela, que sus hijos, que sus nietos están fuera y dicen que están en situaciones económicas difíciles, yo lo puedo entender, pero están olvidados, están desatendidos. Una situación que compleja generalizar al final, cada situación es muy particular. Hay un tema, Díaz, que es un tema no tiene que ver con la infraestructura de las viviendas en Venezuela, sobre todo de los Sí, edificios. Yo, por ejemplo, viví en Caracas poco más de 10 años, aunque nací en Caracas, luego viví toda mi vida en Puerto Ayacucho, en Amazonas, luego regresé a Caracas y yo viví en el apartamento que construyeron para mi abuelo, fue migrante de la Segunda Guerra Mundial, y en ese edificio que está en Las Acacias, por cierto, yo viví 10 años y ese edificio sigue en pie, pero son edificios de la zona de esa parroquia, por ejemplo, que tienen unas condiciones que están construidos hace muchísimos años y que necesitan unos mantenimientos eh, estructurales, no sé. Quería preguntarte por eso, porque he visto también que en los últimos años muchas zonas residenciales, no solo de Caracas, sino del resto del país, se han visto desmejoradas porque, bueno, porque es costoso hacer el mantenimiento, etcétera, etcétera. Y quizás no está dentro de la prioridad de las familias porque la prioridad está en alimentos, medicinas claro. y en el día a día. ¿Cuál es la situación de la infraestructura en este momento que ustedes hayan podido Sí, diagnosticar? hay un deterioro progresivo en zonas que son, como tú mencionas, las Acacias, la Victoria, Colinas de Bellomonte, que son zonas, por cierto, de una arquitectura extraordinaria, de un encuentro de culturas y de unos apartamentos, un diseño de muchísima calidad, espacioso, techos altos, armarios muy grandes, habitaciones amplias. Entonces, bueno, merecen ser conservados, se vive muy bien allí internamente, pero y la fachada y la azotea, la impermeabilización y los ascensores y el sistema de protección, el cerco eléctrico, las cámaras. Por eso, una de las peticiones que se está haciendo este año, y que yo creo, Héctor, que este va a ser un año en que lo vamos a lograr, es el que para los edificios solventes
porque en esas comunidades que ha citado, hay unos niveles de solvencia importantes. O sea, hay edificios que no tienen prácticamente problemas de morosidad o han buscado la manera o tienen la suerte de tener unas antenas de telefonía celular en la azotea o una valla publicitaria en una de las fachadas o le han dado un uso creativo a su sala de usos múltiples, eso que llamamos la sala de fiestas. Entonces tienen unos ingresos y tienen solvencia. Que haya una gaveta de créditos para condominios. ¿Por qué un edificio ahorita no puede impermeabilizar? Bueno, porque a lo mejor son $8,000 y no los tienes, y mientras que los reúnes, ya no son 8,000, ya son 9,000. Entonces, tenemos un ascensor dañado, tenemos un ascensor paralizado porque no logramos ponernos al día para hacer la primera cuota. Si tuviéramos crédito para condominios, esto sería diferente. Me refiero, por supuesto, a condominios solventes, a que haya garantías suficientes para el sector privado y el sector oficial de la banca. Ese es su negocio, esa es su actividad económica y deberíamos tener esa opción. Hemos tenido 2 entrevistas en entes oficiales y creo, Héctor, que va a haber receptividad de una gaveta similar a la del emprendimiento o a la de las mujeres, que han funcionado muy bien y las garantías que ponen esos emprendedores son mínimas y la experiencia es que son muy buena paga. Las experiencias es que no hay dosis de morosidad. Entonces, el venezolano en general, comparado con el resto de América Latina, somos buena paga y eso te lo dicen administradores de condominio de Colombia, de Panamá, donde tenemos muchos compatriotas que están viviendo. Así que esa es una propuesta, la de esa gaveta de créditos para condominios. El tiempo no solo en radio, sino en redes también vuela y quiero apurarme, Elías, preguntándote por algo que tú has acompañado durante muchos años. Tiene que ver con la participación activa de la ciudadanía, la participación de los vecinos. Habrá gente, bueno, que se desentiende, habrá gente que no le gusta ir a la reunión del condominio, hay gente a la que más bien le gusta y propicia espacios de diálogo con sus vecinos. El contexto venezolano de migración, de empobrecimiento económico, de este tema de la diáspora, de la juventud, este contexto adverso ha privado la participación de los vecinos, ha generado un impacto negativo o por el contrario, la gente que sigue activa, sigue participando. ¿Cómo lo ves tú? La respuesta te la voy a decir con una frase callejera, no queda de otra. O sea, claro, quienes quedan, Héctor, quienes quedan en el condominio, tienen que asumir la responsabilidad. Claro, debo decirte, entre los 5 problemas más importantes del año pasado, el 2023, que lo tenemos medido, obviamente el primero es morosidad, pero el tercero es no tenemos nadie que quiera ser parte de la Junta de Condominio. Entonces, bueno, hay una dinámica que tenemos que se llama Nos vemos en la planta baja, en que vamos a las comunidades, hacemos una reunión con todos los vecinos y normalmente, Héctor, después de 2 o 3 horas de trabajo, es un trabajo, una intervención, un acompañamiento comunitario, siempre aparecen los miembros de la Junta de Condominio, la gente que lo va a asumir. O sea que ese es un problema que se puede ir resolviendo en cada comunidad porque alguien tiene que hacerlo. Vemos comunidades como el Valle, como Caricuao, para tus oyentes son comunidades de viviendas de interés social en donde a veces no hay empresas administradoras en Venezuela que hayan descubierto la base de la pirámide y no les están ofreciendo servicios administrativos accesibles. Entonces siempre termina siendo un vecino de la propia comunidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo ante esa realidad? Tratando de profesionalizarlo y dándole unos cupos en condiciones muy especiales en los diplomados y en los programas de formación de gerentes para condominios. ¿De qué queda? Héctor, bueno, los que estamos asumen, pero debo decirte que hay un fenómeno. Vecinos que viven fuera de Venezuela y se mantienen en la Junta de Condominio. En nuestro programa de televisión semanal acabamos de entrevistar a Ramón Sosa, que Ramón es presidente de un condominio en Baruta desde hace 5 años, pero desde hace 4 vive en Santa Fe de Bogotá. Y sus vecinos todos los años que él participa por Zoom, lo reeligen, pero es que tienen una junta, son varios, algunos viven aquí, él está afuera, es un hombre con buenas dotes de comunicación, estupendas relaciones con todos los vecinos, es un estupendo gerente, por eso está en Bogotá por motivos profesionales, y bueno, los vecinos tienen la suerte de que un vecino que está
externo que está viviendo, sigue ocupado, no solo preocupado, sino sigue ocupado. Entonces aquí hay un espacio también para nuestros compatriotas que están fuera, que se puedan sentir importantes, partícipes de la comunidad. Si este video que estamos grabando y que vamos a difundir por YouTube llega a una comunidad popular, no sé, voy a pensar en nuestra audiencia, en Guasdualito o en Tucupita o en Ciudad Bolívar, y Sí, quiere una asesoría de micondominio.com o vio que tú estás hablando con tanta propiedad de estos temas y que no eres un aparecido que va a hacer un negocio con una comunidad, ¿cómo hace para contactarte, Elías? ¿Cómo se comunica con ustedes? sí, hay dos canales muy sencillos. Nuestro Instagram, que es muy robusto, que es @micondominio.com.be, y tenemos un número de WhatsApp, que es el mecanismo quizás más expedito. Es el 0412-450-8272. 0412-450-8272. También me pueden buscar a mí en las redes sociales y hacemos un contacto personal. Quiero decirte que hay comunidades medianas y pequeñas que estamos atendiendo, haciendo encuentros. Tú mencionabas este tipo de ciudades. Por ejemplo, tenemos ahorita una experiencia muy interesante en Yaritagua y también en Cabudare, de dinámicas propias, adaptadas a esos entornos que tienen unas características muy específicas. O sea, que quien nos llame, no solamente podemos acompañarlo desde el punto de vista de los condominios, Héctor, sino que, bueno, yo estuve en la Escuela de Vecinos de Venezuela en los años 80, o sea que si alguien es de una asociación civil, de una asociación de vecinos, incluso atendemos muchas preguntas de consejos comunales que están en zonas de edificios. También los podemos acompañar. Estamos a la orden, estamos para servir siempre que la comunidad esté dispuesta a asumir, por supuesto, la responsabilidad. Nosotros no vamos a suplir en ningún caso a la comunidad, la podemos acompañar, pero allí debe estar la energía y el compromiso fundamental. Sobre todo hay temas que están vinculados a las leyes, que tú los mencionabas al principio de la entrevista y que necesitan estudio, necesitan reconocimiento, necesitan acompañamiento. Agradecerte Sí. por estos minutos, Elías Santana, en este Zoom que hacemos el día de hoy para hablar de comunidades, para hablar de vecinos, de juntas de vecinos, de condominios y de todo esto que en un contexto como el venezolano quizás no forma parte de la prioridad de su familia, pero que sigue siendo tan importante porque termina siendo el lugar donde sus amigos, sus vecinos, sus hermanos siguen viviendo y van a seguir viviendo en los próximos años. Gracias, Elías, por estos minutos. Gracias, muchísimas gracias, Héctor. Un saludo a toda la audiencia. Nos seguiremos viendo. Elías Santana es representante de micondominio.com. Abajo, por supuesto, les vamos a dejar en la descripción todos los datos que aportaba Elías, número de teléfono, WhatsApp y los datos del Instagram de mi condominio. Será hasta la próxima. Gracias.